Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer un video respondiendo a algunas de las consultas que me dejan en el canal. Por ahí la amiga Daniela me dice que ella conoce de buena fuente a alguien que les da comida normal y así les cría. Bien, responderemos a eso y a otras preguntas, pero primero que nada amigos los invito a que se suscriban, denle clic en suscribir y activen la campanita, ¿vale? Así me ayudan a mí y a mi canal a posicionarme mejor dentro de YouTube. Regresando a la pregunta o a la consulta que me hacen o la observación que me hacen, los canarios sí pueden criar dándoles solamente su mixtura, pero aquí cabe aclarar algo, no es lo mismo criar canario de raza, como es el factor rojo, canario de mayor tamaño, a canario nacional. No tengo canario nacional, pero todos los que criamos canarios sabemos que el canario nacional es de un tamaño mucho más pequeño que el canario de raza, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a aclarar que si esa persona cría de manera normal el canario nacional, sí se puede, porque es un canario más pequeño. No es lo mismo alimentar, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, no va a ser lo mismo alimentar un chihuahuita, un perro chihuahua, a un perro gran danés, ¿verdad? Las cantidades cambian, las porciones cambian. Si tú le das al gran danés la porción del chihuahua, pues no, ¿verdad? Se te va a enfermar. Lo mismo pasa con los canarios de raza. Ustedes pueden mantener un canario de raza con mixtura normal. Se puede mantener. Pero en temporada de cría, cuando ustedes vean que la hembra está poniendo, entonces he ahí el problema porque las puestas van a ser menores, la alimentación no fue la adecuada, entonces va a poner huevos blandos, la cáscara es muy blanda, se le va a atorar un huevo, la cáscara del huevo muy delgada, menos cantidad de huevos, y debería de poner 4 o 5, te va a estar poniendo 2, 3 y huevos de mala calidad, ¿vale? Al momento de que ella quiera ahora sí que embuchar a los pollos, supongamos que nacen bien, perfecto. Cuando ella quiere embuchar, pues ¿de dónde? Más que tiene puro alpiste. El alpiste le va a ayudar, pero para cubrir lo básico. Entonces van a ser pajaritos que van a crecer muy despacio, muy lento. No les va a salir la pluma, van a tener con más de 8 días y apenas si le están saliendo los cañoncitos. O sea, el proceso es muy lento, no es lo mismo. El canario nacional, por lo mismo del tamaño que es más reducido, lo puedes mantener con alpiste y mixtura. Yo también conozco amigos, gente, y más en especial las señoras de edad ya más avanzada, más grandes, ellas son las que se dedican a criar el canario nacional con muy buenos resultados, pero es por lo mismo, por el tamaño de los canarios, ¿vale? Y más sin en cambio, todos tenemos a la abuelita, o tuvimos, o sabemos de alguien que ha tenido pajaritos. Y no me van a dejar mentir, pero sí o no las señoras de edad avanzada se preocupan mucho por los pajaritos y les andan poniendo que el huevito, que la vaina, que el brócoli, ya le pusieron la mantecada, etcétera, etcétera, amigos, ¿vale? Entonces no simplemente se trata de dar mixtura, lo que es alpiste y semillas, sino también una alimentación variada. Por ahí me preguntaban también que qué alimentos se le puede dar. Pues bien, está la pasta de cría, esa debería de ser de uso muy continuo o muy seguido, 2 veces por semana. Está la manzana, está el plátano, está el mango, está la naranja, están los higos, de vez en cuando una tuna, el brócoli, la espinaca, el chícharo. Hay un sinfín, amigos, de verduras, de frutas, de alimentos que le pueden dar a los canarios. No solamente den mixtura porque les va a ir pésimo en la temporada.
con una buena alimentación ustedes pueden sacar el mayor número de canarios. Con una mala alimentación van a sacar el mínimo y van a tener más problemas en el desarrollo de los pajaritos, ¿vale? Entonces, amiga Daniela, saludos, gracias por hacerme tu pregunta, tu consulta o tu opinión y seguimos con los videos. Por ahí el que me preguntó del alimento que pueden comer los canarios, amigo, es variado, tú no dejes de dar alimento variado, no solamente te dediques a una cosa, ya te di algunos ejemplos, es cuestión de mezclarle, ya sea solos o con la pasta de cría, ¿vale? Saludos, que estén bien y seguimos con más videos.